El sometimiento nos saca ¿de dónde? Del estancamiento. En estos últimos días he escuchado mucha gente hablar de que está estancada. No, me siento estancado, me siento así, me siento asá. Y entonces hablan de ese estancamiento. Como llevamos varias semanas hablando de lo que es someternos los unos a los otros, el Espíritu Santo esta semana me hablaba de eso. Y yo decía, Señor, ¿cómo ayudamos a los hermanos, a la gente a salir del estancamiento? Y el Espíritu Santo me llevaba esa palabra, sometimiento. Entonces yo dije, pero hemos hablado mucho del someternos, ¿cierto? Llevamos semanas hablando de eso. Y entonces el Espíritu me llevó a eso. El someternos nos saca del estancamiento. Entonces quiero invitarte que venga conmigo a Santiago capítulo número 4 versículo 7, que es nuestro versículo con el cual hemos estado estos días meditando, de los últimos que hemos estado hablando. Dice aquí, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y ¿qué va a pasar con el diablo? Huirá de nosotros. Amén. Entonces la palabra sometimiento, les dije días atrás que viene de una palabra o del original griego que es hipotazo, así como suena. No sé cómo se pronuncia, pero así lo leo, hipotazo. Resulta que es un término militar que significa ordenarse bajo un comandante. Y algo bien interesante, que no es una sugerencia. No es si quiere, hey, sométete si quiere. No, no es una sugerencia. Es una postura de guerra. O sea que no está diciendo si quieres someterte, si te queda tiempo, perdóneme si suena muy grotesco, si te da la gana someterte. No, ahí no le está pidiendo el Señor permiso a nadie, no le está rogando, no le está suplicando, no le está pidiendo, hey, sométete a mí. No, ahí está diciendo, sométete. ¿Sí? Entonces es una orden, es un concepto militar que es, métete bajo el orden de un comandante. En este caso es de Dios. O sea que es una postura de guerra. Por eso la Biblia dice, sométanse a Dios, postura de guerra, resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar con el diablo? Huirá. Pero primero tenemos que estar sometidos a Dios. Usted no va a poder resistir al diablo, el diablo no va a huir si no estamos sometidos. En ese texto nos manda a someternos a Dios. ¿Qué implica someternos? Pues eso implica someternos a las autoridades civiles o superiores. También implica someternos a nuestros padres, someterse entre esposos, pero también habla de someternos, ojo acá, los unos a los otros. Ya dijimos que someternos es el acto más grande de humildad. Y someternos a muchos nos cuesta o les cuesta porque es entregar el control. Y dice, pero yo no puedo y no quiero entregar el control. Porque por eso nos cuesta. Yo le preguntaba al Señor y decía, Dios, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto someternos? Porque nos toca entregar el control y no queremos hacer eso. Y cuando habla de someterse, no está hablando de doblegarse y que otro venga a mangonearnos. No, está hablando de ponerse bajo la orden de un comandante. En este caso es de Dios. Entonces, someternos es el acto más grande de humildad. Amén. Por eso dice, sométase los unos a los otros en la reverencia a Cristo. Efesios 5:21. Dice, esposos, amen a sus esposas, esposas, respeten a sus esposos. Y dice, mujeres, sométanse a su esposo. Y ahí no está hablando a los hombres, a su esposo. Así como el hombre se somete ¿a quién? A Cristo. Ven ustedes que todos tenemos una cabeza. La mujer tiene una cabeza que es el hombre tiene una cabeza que es Cristo, Cristo tiene una cabeza que es el Padre, y así sucesivamente. Y habla de someter. La semana pasada terminamos
con un versículo donde nos hablaba de someternos a los pastores y a los líderes. Yo sé que eso es difícil, es tan duro como cuando le dicen a la mujer, sométase a su esposo. Entonces quiero mostrarle lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra de esta manera, atención todos acá. Dice, háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de ¿qué? De protegerlos. Ojo acá. Y ya les voy a decir, porque yo sé, y como lo dijimos la semana pasada, hay gente, líderes, pastores, que se aprovechan de su autoridad para vivir de la fe o para manipular a las personas. La Biblia no está hablando de eso, ni está diciendo, hey, sé un manipulador o vive de la fe de la gente. No está diciendo eso. Lo que está diciendo la palabra claramente es pastores. Tus pastores. Y aquí es donde empieza una cualidad que ya se las voy a mostrar para nosotros podernos someter, poder hacer caso a nuestros líderes y pastores, pues ellos tienen que tener unas características. Entonces siga diciendo, háganle caso a sus líderes y pastores y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Dice, háganle caso para que ellos realicen su trabajo ¿con qué? Con alegría. Oiga, no hay nada más espectacular que poder un pastor o los líderes hacer su trabajo con alegría. Mire, para los que creen que el trabajo pastoral o el ministerio pastoral es fácil, pues déjeme decirle que no es tan fácil, que no es tan sencillo hacer la labor pastoral. No es sencillo, no es fácil. No es tan fácil como mucha gente lo cree. No es fácil. Es más, se hace más difícil cuando la congregación, cuando las ovejas son obstinadas, son rebeldes, son difíciles. Se hace más complicado todavía. Entonces sigue diciendo, háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil. ¿A quién? O sea, a los pastores. Y lo que el autor a los hebreos está diciendo es que los pastores, los líderes, siempre están pendientes de protegerlos. ¿Cómo que de protegerlos? ¿De qué? Y aquí es donde muchos no comprenden la labor pastoral. Algunos creen que el pastor es el que debe ser el Uber de toda la iglesia. Ay, no tengo quien me lleve al médico, que me lleve el pastor. Así, yo conozco pastores que sus casas mantienen llenas de gente, porque no tienen dónde comer y van a comer, y no está mal, está bien. Yo conozco gente que vive llamando al pastor a las 3 de la mañana porque le dolió una uña y entonces hay que ir a emergencia y no, ya el pastor tiene carro, que nos lleve, que nos lleve. Esa es la labor del pastor, protegernos. Y no está mal, vuelvo y lo digo, no está mal hacer eso, pero nunca la Biblia está diciendo de que de eso es que nos tiene que proteger los pastores. No, ahora no vaya a irse por el lado extremo. Ay, no llamemos porque él dijo que no. No, sino que nosotros tenemos que entender que el pastor pastorea, no es una persona que tiene que hacer todo o es de muchas cosas para toda la iglesia. Yo, sin ánimo de ofender, sin ánimo de hablar de religiones, ni de iglesias, ni de nada, yo nunca he visto un católico romano enojado porque el cura no lo visitó. ¿Si alguno lo ha visto? Yo no he visto a ningún católico romano estar molesto porque el cura no fue a llevarlo al médico cuando estaba enfermo. Nunca he visto. ¿Y por qué? Porque la gente dice, es que el padrecito hay que respetarlo, pero el pastor no lo respeta. Ah, no, ese va, ese hace, ese está acá. Y no se nos olvida de que hay un respeto, hay una autoridad. ¿Estoy siendo claro hasta este momento, sí o no? No lo estoy diciendo para que se vayan al extremo. No estoy con ese propósito, sino que entendamos la labor. Algunos dicen, los cristianos, me voy de esta iglesia porque no me saludaron. Me voy porque el pastor pasó por mi lado y no me saludó. Yo he visto sacerdotes católicos romanos tomando y emborrachándose, y nunca he visto un católico enojado diciendo, me voy de la parroquia porque vi a mi sacerdote
haciendo esto o aquello. Pero ven al pastor haciendo alguna cosa, me voy porque ese pastor no es como muy correcto que digamos. Entonces mire cómo cambian cosas que yo a veces no puedo entenderlas. Si la carga es la misma. ¿Cuál es la carga? La misma. ¿Qué dice la Biblia? Entonces háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada bueno, nada con hacerles la vida difícil a ellos, nada. ¿Por qué? Porque uno sigue, mientras que esa oveja pues se irá con su rebeldía o con su amargura a otra parte. Entonces estar pendiente evoca y viene del original, que es la imagen de un centinela que pasa la noche en vela para evitar que los lobos atrapen a las ovejas. De ahí viene esta expresión. Dice que ellos están pendientes de proteger como un centinela que está de noche vigilando que no venga un lobo para robar a las ovejas. Esa expresión, estar pendientes, se refiere a ¿qué? A la protección contra falsas doctrinas. Ojo acá, por eso es que no nos podemos equivocar. ¿A qué es lo que ellos nos están protegiendo? De falsas doctrinas. Por eso con anticipación nos hablan la palabra. Dice, hey, cuidado con esa doctrina falsa. Cuidado con eso que estás siguiendo, que estás creyendo. Algunos se enojan y se molestan porque le dice pilas, mucho cuidado, porque desviarnos es fácil, porque apartarnos de la voluntad de Dios es tan fácil. Hay veces, hay cosas que son buenas, son geniales. Por decir, no sé, no me vaya a llevar al extremo, ni yo quiero llevarlos allá, pero hay cosas que son buenas. Por decir, compartir con la gente, ir a pasear, ir a comer, con los amigos. Hay muchas cosas que son muy buenas, pero hay veces esos amigos o esas salidas nos van apartando de Dios tan sutilmente, tan camufladamente, que ni cuenta nos damos. Y por eso es que hay veces viene el pastor o el líder y le dice, hey hermano, mucho cuidado. Sí, disfruta, sí, sale, sí, haz, pero ten mucho cuidado porque te estás apartando. ¿Qué es lo que hacen muchos? Se molestan. Es que el pastor me la montó, no quiere que yo vaya. Yo no quiero ser fanático ni religioso. Pero no es fanatismo ni religiosidad, sino de tener cuidado. Estoy siendo claro hasta este momento, sí o no, iglesia. Cuidado. Entonces esa es la manera como nos protegen. Nos protegen contra falsas doctrinas, nos protegen del desánimo espiritual, pero también del pecado. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que nos sometamos a nuestros pastores, a nuestros líderes, que le hagamos caso, aquí es donde viene algo. ¿A quién nos vamos a someter? ¿A cualquiera? No. Y aquí es donde quiero mostrarles algo. Entonces, voy a darles una definición. Lo que está recordando es que el pastoreo, en el autor a los Hebreos, no es un puesto de privilegio, sino una carga espiritual inmensa. Mire, el ser un líder o pastor no es un puesto de privilegio, es una carga espiritual inmensa. Ahorita les voy a mostrar. El pastor, el líder, es responsable ante el tribunal divino por la fidelidad con la que guió a la congregación. Oiga esto. Por eso, cuando la congregación es obstinada, conflictiva, rebelde, la carga pastoral se vuelve un sufrimiento amargo para los que la lideran, para los pastores. Imagínense en el grupo de conexión, que tenga en su grupo todos sean difíciles, complicados. Le hacen la vida imposible a ese pobre líder que semana tras semana ora por usted, ora por su grupo, se prepara para llevar la palabra, para venir obstinado, rebelde, difícil, arrinconado por allá. Lo mismo pasa en la congregación. Y aquí es donde todos vamos dándonos cuenta. Entonces, cuando la congregación coopera, permite al pastor, al líder, ejercer su ministerio con fidelidad, la cual se traduce en un mayor crecimiento espiritual y protección espiritual para todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso?
para todos los creyentes, o sea, las ovejas. Y entonces quiero mostrarles un versículo donde nos va a mostrar cómo debe ser y por qué debemos obedecer, someternos a nuestros líderes y pastores. Y quiero que piensen en esto. Miren en el mismo capítulo 13 de Hebreos, pero ahora el versículo número 7, 13:7. Claro, porque viene la demanda de las ovejas a los líderes: sométasen, hagan caso. Pero ¿cómo debe ser el líder entonces ahora? Dice el versículo 7, dice: piensen en los líderes, pastores, que les anunciaron el mensaje de Dios. Por un momento piensen en sus pastores. Por un momento todos los que están acá piensen en sus líderes. Algunos dirán: no, yo no tengo pastor o yo no tengo líder. Piense por un momento en su líder. Piense por un momento en su pastor. Yo siempre pienso en mi pastor y yo me sometí, obedecí, hice muchas cosas buenas que fue las que me formaron a mi pastor. Y hoy a los pastores que Dios me dio, a mis pastores, yo me someto y los respeto. Pero yo pienso en ellos. ¿Y qué es lo que pienso en ellos? ¿En qué? Pues ellos, ojo acá, dice: piensen en los líderes que les anunciaron el evangelio o el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre ¿en quién? En Dios. Y dice: piensen mucho en ellos y sigan como su ejemplo. ¿Qué hay que seguir? El ejemplo. Piensen por un momento en cómo sus pastores, en cómo sus líderes han confiado en Dios. Por eso cuando uno como pastor habla de lo que ha vivido, de las luchas, de donde Dios nos ha sacado, entonces uno no habla para vanagloriarse. Uno no habla para mostrar: uy, qué grande es la fe, sino que uno habla para que ustedes puedan entender y escuchar que si Dios lo hizo conmigo o con ese líder, lo puede hacer también con usted. ¿Cuántos dicen amén? Lo puede hacer con usted. Lo puede hacer. Lo puede. Mire, lo puede hacer. Y hijo, si me puedes colocar este mismo versículo, pero en la versión Reina Valera del 60, porque sé que algunos se lo saben en Reina Valera, y se lo voy a mostrar para que se dé cuenta y pueda como alinearse allí un poquito mejor. Entonces dice: acordaos de vuestros pastores. ¿De quién nos debemos acordar? De nuestros pastores. Pregunta: ¿usted se acuerda de sus pastores? ¿O no se acuerda? Ay, no, yo toda la semana ni me acuerdo de ellos. Y no es para acordarse para lo malo, ni para mucho menos. No, acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Considerad cuál haya sido el resultado ¿de la qué? De la conducta. ¿Y a qué nos manda? A imitar su fe. ¿La fe de quién? De nuestros pastores. Entonces, cuando usted mira a sus líderes, mira a sus pastores, usted piensa y dice: wow, ¿de dónde Dios los sacó? ¿De dónde Dios hizo? Ahí es donde usted puede reconocer la autoridad y puede someterse y obedecer. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, sí o no? Mire, le voy a mostrar al apóstol Pablo lo que dijo referente a esta postura. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo número 3 versículo 2 y 3. Mira lo que dice. Atención acá. Ojo. Dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. ¿Qué dijo Pablo? Ustedes, los de Corinto, los cristianos, son las cartas de recomendación que nosotros necesitamos. Por eso, cuando usted ve a un pastor, ve a un líder, ve a las ovejas. Por eso a mí me molesta y me da rabia, y lo digo con toda sinceridad, me da rabia cuando los cristianos de la iglesia, y hablo de Monte de Sión, no hablo de la iglesia de allí, la de allá, no se comportan como cristianos, porque ustedes son la carta de recomendación de esos pastores. Por eso cuando usted es cristiano en la iglesia, pero no es cristiano en el trabajo, no es cristiano en la casa, no es cristiano en el colegio, no es cristiano en la universidad, ¿qué dice la gente? Eso es lo que le está enseñando el pastor en la iglesia. ¿A cuánto le han dicho así? Ay, no, más a uno. ¿Y a los demás no? Ay, no, pastor, porque yo toda la vida he sido perfecto.
Mi nombre es Joaquina y apellido Doña Perfecta. Sí, cómo no. ¿Cuántos le han dicho así que se comportan y dice que a eso va la iglesia? Y eso da rabia, y eso molesta, y uno dice, y usted lo que hace si no lo mira. ¿Pero por qué? Porque se supone que tú estás aprendiendo la palabra de Dios. ¿De quién? De un buen pastor, de un buen líder. O sea que ustedes son la carta de recomendación de esta iglesia. Carajo. Y ahora, mire lo que sigue diciendo. La única carta de recomendación que necesitan son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Por eso es que ustedes y yo debemos dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Mire, ahora estamos haciendo ministración y estamos ministrando al equipo de Kiss. Y los estamos ministrando. Ya vamos a terminar con el ministerio de Kiss. Todavía me quedan algunos que están ahí como por las ramas y todavía no han dicho nada, pero tienen que hacerlo y tienen que ser ministrados. ¿Para qué? Para luego seguir con los servidores y todo el ministerio pastoral, porque estamos ministrando a todos. El 28 vamos a ministrar a las parejas. Por eso no es noche romántica ni noche de no sé qué, es ministración y sanidad. Amén. Y ahí viene. ¿Y por qué? Porque resulta que el trabajo que se está haciendo se está perdiendo, se está quedando perdido. ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a alguna persona, hey, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bendecido, bien. Pero cuando empezamos a ahondar y empezamos a mirar, nos damos cuenta que no está muy bien. Nos hemos dado cuenta que no está bien. Nos hemos dado cuenta que hay luchas del pasado todavía, que hay pecados en su vida que los practica y no tiene conciencia de que está pecando. Y eso es lo que más nos sorprende. Eso es lo que más me aterra, que pecamos y pensamos que todo está correcto, que todo está bien. ¿Y qué dice la palabra? Dice el apóstol, dice: la única carta de recomendación que necesitan ustedes mismos, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos la pueden leer cuando lo ven a usted, cómo es su vida, cómo maneja sus finanzas, cómo es su relación con Dios, cómo es su relación en casa, perdona, no perdona, tiene odio, no tiene odio, vive para Dios, no vive para Dios. ¿Cómo es? Lo leen y dice: y todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. O sea que aquí hay un trabajo de años que venimos haciendo con el discipulado, con los cultos. Es un buen trabajo. Por eso cuando alguien dice: yo tenía tal atadura, tenía tal cosa y Dios me libertó y ahora soy un hombre libre, soy una mujer libre, soy un hombre sano, restaurado, eso es espectacular. ¿Sabe por qué? Porque es el resultado del buen trabajo. ¿Cuántos dicen amén? El resultado del buen trabajo. Ojo ahí, el resultado. Entonces sigue diciendo el versículo 3, dice: es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Por eso hay algo bien interesante, se los voy a decir. Yo cada vez que voy a algún lugar, bien sea una iglesia o una familia, o voy a hacer una visita, cualquier cosa, que estoy hablando con el hombre de esa casa, o con el líder de ese grupo, o con el pastor, bueno, qué sé yo, con la persona encargada, que me empieza a hablar de lo maravilloso que es su vida. No, hemos ido a la luna, le hemos predicado a los marcianos, y eso andamos entre la luna y Marte, y eso, no, hemos ministrado al diablo también. Y entonces uno se sorprende y uno dice: wow, qué increíble. Y le muestra una foto: mira aquí cuando estuve allí, cuando estuve allá. Pero todo se da cuenta que es una fachada. Entonces yo no miro eso. Yo miro es la esposa. Y no porque le pare bolas a la esposa del líder, sino que yo la miro. Yo miro a los hijos. ¿Y por qué? Porque si esa mujer está bendecida, se le ve el gozo del Señor. Sus hijos, aunque no tienen que ser perfectos, pero están caminando con el Señor. Ahí entiendo que ese líder ha hecho una buena obra, una buena tarea. Ahora, hace algunos años,
Cuando vino el pastor acá a la iglesia, él me dijo algo, o hace años, no, hace un tiempito, él me dijo una palabra que casi me mata. Vive Dios que no miento. El pastor vino hace un tiempito atrás, una de sus últimas venidas, nuestro pastor. Él vino y estuvo aquí con nosotros un fin de semana. Tuvimos ministración, preparación, una cantidad de cosas. El domingo terminábamos y teníamos una reunión en ese entonces con otro grupo de personas. Pero cuando ya fuimos a dejarlo, fuimos a almorzar ese domingo en la tarde y ya fuimos a dejarlo al aeropuerto para que se fuera para Bogotá, él me dijo unas palabras que a mí me marcaron, que a mí me dejaron. Yo dije, Dios mío, y me dejó mal. De verdad duré varias semanas mal. Me recriminaba, yo dije, Dios mío, yo no sirvo para esto. Y algunos dirán, uy, no, pero entonces muy cruel el pastor. No, me dijo una verdad que me dolió porque nadie me la había dicho. Me dolió. Y no porque me haya ofendido, sino porque me dijo la realidad y me dijo algo que yo no había querido ver. ¿Y qué es? ¿De qué me dijo nuestro pastor ese día cuando se fue? Me dijo estas palabras. Y me dijo, yo le dije, pastor, ¿cómo va? ¿Cómo se va? Y él me dijo, bien, pero... Y hizo así. Y dijo, bien, pero... Y se sentó. Se sentó en la silla y yo lo vi, yo lo conozco hace 8 años. Voy para 10 años que lo conozco y he compartido con él. Y yo lo conozco y él hizo así y puso cara como de angustia y se puso el puño así y dijo, no sé, me voy no tan contento. Y yo dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y yo empecé a mirar y yo, Dios mío, se me bajó todo. Yo miré a mi esposa y cuando él empezó a hablarme, yo hasta alcancé a susurrarle a mi esposa y yo creo que él no va a volver. No porque Dios me haya hablado, si yo dije, yo creo que no va a volver. Y si va a volver, se va a demorar mucho tiempo en volver. Entonces yo dije, pastor, ¿qué? Y me dijo, me voy contento. Y yo dije, ¿por qué se va contento, pastor? Pero, y me dijo, porque las mujeres, no todas, algunas, la gran mayoría, muy buenas. Oiga, qué mujeres tan buenas. Pero los hombres, me voy mal con los hombres. Y así me lo dijo. Ahí está mi esposa, mi hijo y mi hijo hasta allá arriba. No lo dijo. Yo, ¿y por qué, pastor? Porque los hombres por allá, en los rincones, los llamaba y no venían. No adoraban. Las mujeres adorando y los hombres por allá. Y mírenlos. Y no está, uy, pastor, me está ofendiendo. Y así me digo, y me empezó a decir, porque donde no hay hombres que trabajen, que sean libres, que sean estrategas, que estén ahí todavía pegados a sus cosas. Me dijo estas palabras el pastor mío Jorge Andrés, le va a ser muy difícil cumplir con el propósito que Dios tiene para ustedes en la iglesia. Pero me miró y me preguntó y me dijo, ¿y qué tarea estás haciendo tú como hombre? Y dijo, porque las mujeres bien, el reflejo de su esposa, pero los hombres el reflejo suyo. Y con eso me mató, con eso ya dije. Y yo empecé en mi cabeza a decir, pero yo soy un adorador, yo oro, yo diezmo, yo estoy siempre, usted me ven ahí tirado adorando, yo siempre estoy acá, llueva, truene, relampaguee, yo estoy acá, lucho con las debilidades que he tenido toda mi vida, porque de niño fui maltratado, abusado de todo, y todo lucho con dos pensamientos, hecho fuera de mi vida, me esfuerzo. Y él me dijo esas palabras y eso me marcó. Y me dijo, porque los hombres son el reflejo suyo. Y yo dije, pastor, yo siempre me siento adelante. Ellos son los desgraciados que les da por sentarse en atrás. Ellos son los que viven, no, estoy desanimado, no quiero ir a la oración. Ay, no, tengo sueño. Ellos son, yo llevo 25 años, voy a cumplir, de estar orando. Y nunca he faltado a la oración. De verdad. Y entonces él empieza a decir, es que yo los veo que son como enfermos. Se llevó la imagen el pastor de que los hombres de la iglesia son enfermos. Es que yo los veo enfermos. ¿Cierto? Así dijo, enfermos. Son todos enfermos. ¿Y el por qué, pastor? Porque les habla de nada. Oiga, qué duro. Y algunos de los hombres están ahí, uy, pastor, me está ofendiendo. Sí, lo estoy ofendiendo. Para sacarlo del estancamiento en que está. Porque las mujeres muy lindas, pero los hombres ¿dónde están?
Ahí. Entonces dice, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios viviente. Dice, no está tallada en tablas de piedras, sino ¿dónde? En el corazón. Está tallada ahí. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Hijo, si me puedes colocar el otro versículo, que no sé de dónde fue. Ya vimos el versículo 2, ¿cierto? El 3, el 4, entonces, donde habla de que imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Yo no sé, tenía ese... no, qué pena. Es el 11, primera de Corintios 11, versículo 1. Mira lo que dice acá Pablo, dijo, ojo acá. Pablo dijo, sé que, así como yo soy de ¿quién? De Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí. Por eso dice que piensen en sus pastores, en su conducta, en cómo son, e imiten su fe según el resultado. Y eso es lo que quiero motivarlos a ustedes. Quiero llevarlos a que seamos una iglesia que adora, una iglesia que sale del estancamiento. Y necesito que estos hombres que están aquí, muchos otros más, salgan del estancamiento. Ayer salimos de la oración y nos fuimos por aquí y me encontré a uno de los hombres de acá. Y le digo yo, ¿para dónde va? No, para tal parte. Y yo le dije, ¿y qué está haciendo? Y digo, no, hoy tengo libre. ¿Y por qué no fue a la oración? Y después hablé con él, ole, ¿cómo va? Y yo, no, pastor, estancado. No ora, no se congrega, prefieren ir a otras cosas que buscar a Dios. Pero escúcheme, me voy a sacar en limpio. Eso no lo han aprendido de su pastor. Porque este hombre que está acá, desde que conocí al Señor, he pagado el precio buscando al Señor. Y el testimonio no es el que doy yo, el bueno, sino el que dan los demás de mí. Pero su pastor ha estado acá. He pecado, me he arrepentido, solo con gente, sin gente. Aquí he estado buscando a Dios. Y perdóneme si los ofendo con eso, pero Pablo dijo, aprendan de mí. Imítenme a mí como a Cristo. Hombres, si quieren imitar, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Amén. ¿Serio? Hay hombres que no vienen a la iglesia porque la esposa está enferma. Ay, no vino aquella y estaba enferma. ¿Y usted por qué no va? Ay, no, porque si no va ella, no. Que vienen con la mamá. No, si mi mamá no va, yo tampoco. ¿Qué? ¿Piensan así casarse, comprar una casa, tener un futuro, tener una vida? Nunca van a llegar a ninguna parte. Algunos pensarán que el apóstol Pablo vivió una vida maravillosa y que fue increíble su vida. Se las voy a mostrar que no fue tan maravillosa, que no fue la vida soñada que tuvo. Y les voy a mostrar lo que dice 2 de Corintios 11, 22 al 31. Para los que creen que la vida del apóstol Pablo fue color de rosa, no fue color de rosa. Y dice, ¿son ellos hebreos? Está hablando Pablo porque lo estaban. Y dice, ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy, dijo Pablo. ¿Son israelitas? Yo también lo soy. Porque estaban colocando en duda el ministerio de Pablo. Estaban colocando en duda su ministerio. Estaban colocando en duda su autoridad. Dice, yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Pobrecito Pablo, qué pesar. ¿Son siervos de Cristo? Sé que suena como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Mira, Pablo estaba ahí, dice, yo lo he servido más, que suene como loco. Dice más, he trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Ojo, en 5 veces, multiplique 39 por 5. Y dice, 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y un día y el día siguiente a la deriva en el mar sin saber nada. He estado en muchos viajes muy largos.
Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades y en el desierto y en los mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, falsos hermanos, pero no lo son. ¿Qué más sigue diciendo el 27? He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. Hay algunos que salen de trabajar y llegan temprano y ay, no tengo que dormir. ¿Qué? Pablo pasó noches enteras sin dormir. Yo me acuerdo una vez que venía acá y no tenía zapatos. Vive Dios que no miento. No tenía zapatos y tenía unos meros pares de zapatos y tenía un roto aquí abajo, pero una cosa loca. Y así me los colocaba, unos zapatos cafecitos. Y no podía mandar, no los podía botar porque no tenía con qué comprar. Pero tampoco los podía mandar a remontar porque no tenía más zapatos. Y yo no me acuerdo cómo yo hice, pero los mandé a remontar y le cambiaron la suela. Y me los volví a colocar, volví a estrenar zapatos. Porque siempre que llovía me mojaba, pero de verdad. Y ese día que me los entregaron, veníamos para acá, para la iglesia, venía más feliz, pero feliz con mis zapatos, que ya no me mojaba la media. Oiga, y ese día cayó un lapo de agua y me lavé, y cuando llegué estaba la iglesia inundada. Y el agua me llegaba literal porque había un desnivel en el piso, y entonces el agua me daba hasta los tobillos. Y cuando llegamos acá, las sillas estaban allá contra la pared porque el agua se las había llevado, porque aquí había un barranco y cayó una tempestad tan impresionante que el barranco arrasaba acá, y había por aquí había ¿cómo se llama? Un desagüe, y eso era tanta el agua que eso no pasó por encima y inundó y salía el agua a la calle. Yo no lo noté porque estaba cayendo. Cuando veo yo el desnivel lleno de agua, yo, Dios mío, miro yo a mi esposa, yo hoy que estaba contento porque no se me iban a mojar los pies, y antes tengo agua hasta en las orejas. ¿Y qué dice? He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. 28. Y además de todo eso, a diario llevo la carga. Ojo, mire la carga que llevaba Pablo. Además, la carga que sobre mí, la carga que de mí, dice, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Usted no se alcanza a imaginar la carga que yo llevo por ustedes, que llevamos aquí por ustedes, para que vivan bien, para que obedezcan, que si viene el Señor nos vayamos todos. Imagínese que venga el Señor en este momento, y qué tal que se queden todos y me vaya yo solo. ¿Qué pasaría? Ay, no, pastor, dijo una que es que no, yo salto y me le prendo del tobillo. No funciona así. No funciona. Entonces dice, y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por las iglesias. Versículo 29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? A ver, ¿quién? Y no la siento yo, dijo Pablo. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? ¿Quién? 30. Si debo jactarme, prefiero jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Y termino con el 31. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no que miento. Entonces yo sí quiero invitarlos a los hombres, que sean hombres de oración, hombres valientes, hombres que salgan del estancamiento, que no se queden otros 30 años ahí dando vueltas y vueltas en lo mismo y con la misma queja. Y no por demostrarle al pastor nada cuando vuelva a venir, sino por demostrártelo a ti mismo. Hombres que adoran, hombres que tienen la responsabilidad de sus ministerios, de sus llamados, de sus familias. Hombres que están ahí metiéndose con el Señor. Eso es importante. Y hagan un análisis. No juzguen a nadie, pero mírenlos, mire dónde están. En los últimos. Y no se va a ofender conmigo, porque a mí también me ofendieron, porque a mí me golpearon duro. Y yo necesito que ustedes, hombres, me ayuden a construir. Yo necesito, hombres, que ustedes me ayuden a construir lo que Dios quiere hacer acá. Porque les voy a decir una cosa, yo solo no soy capaz. Yo solo no puedo.
No se siga admirando, ay, es que el pastor. No, yo solo no soy capaz. No quiero hacerlo con las mujeres, no porque sean malas las mujeres, pero quiero hacerlo con los hombres. Que estas mujeres se sientan protegidas, que los hombres de esa iglesia oran, cuidan, están ahí al frente batallando. Que su esposa pueda sentir, wow, hay un hombre en casa, hay un líder, hay un visionario. Y no que tenga que estar a toda hora ahí arrastrándolo, jalándolo, sacándolo de deudas, sacándolo del problema, a toda hora ahí. Jóvenes solteras, ¿se quieren casar? Jóvenes solteras, ¿se quieren casar? ¿Para qué? Dice, ¿y dónde están esos hombres? Pues madre, este pastor se puso bravo hoy. Las jóvenes no se quieren casar, ¿sabe por qué? Porque la mayoría de hombres son todos ñeñeñes. Una muchacha un día dijo, son todos fresitas. Y a mí me ofendió. Yo dije, fresita su abuela, yo no. Y yo, no, pastor, es verdad. Todos fresitas, todos ahí. ¿Dónde están? Ay, apá. Un llamado a atención. Entonces, yo sé que hoy están como, yo creo que las mujeres por dentro están así. Ay, sí, 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 sí. Y no lo demuestran. Yo sé que están ahí. Yo sé que sí, sí, sí. Pero no lo demuestran mucho porque, ay, no. Y los hombres están ahí. Pero las mujeres, sí, sí. Y hasta algunas diciendo, ay, ¿por qué no traje a mi marido hoy para que escuchara eso? Muy bien. Entonces, el sometimiento nos saca del estancamiento. ¿Estoy siendo claro, sí o no, iglesia? Sean varones de verdad, como dice la palabra. Y de verdad les digo, yo solo no puedo. Y vamos a construir tanto en este municipio, en esta tierra, que hay tanto por hacer, ganar almas para el Señor, un ministerio grande, que solo no se puede. Pero tenemos que ministrarnos, dejar. Y termino con esto. Mateo capítulo 11, versículo 12. Termino acá. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta esta hora, el reino de los cielos ha venido como avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, ¿los quiénes? ¿Dónde están los hombres que se van a esforzar de hoy en adelante? Los hombres que se esfuerzan logran aferrarse a ellos, avanzando contra viento y contra marea. Ahora, ¿qué es estancamiento? Estancamiento es, ojo acá, el estancamiento es detener el curso o el movimiento de la corriente. Tu vida no puede volver a estancarse. Perdón, tu vida no se puede volver un estanque. Debe ser un río que nunca se detenga. Amén. ¿Cuál es el antónimo del sinónimo de estancamiento? Movimiento, avance, progreso. ¿Cuál es el antónimo de estancamiento? Movimiento. Diga conmigo, movimiento, avance, progreso. Y termino con esta frase de San Agustín de Hipona. San Agustín dijo, el hombre solo es libre cuando se somete a su creador. Fuera de él es un esclavo de sus pasiones. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, gracias Dios. Señor, en esta hora aquí estamos delante de ti, Jesús. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, Dios. Señor, yo necesito que tú obres en nuestras vidas. Señor, te lo pido en esta hora, Dios. Señor, te lo pido en esta mañana, Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje, esta palabra, hable a nuestras vidas, en especial a los hombres. Señor, ayúdanos, Dios, porque ese llamado de atención que tú nos diste a través del pastor, de nuestro pastor, que se iba muy contento con la mayoría de las mujeres, pero se iba muy triste con los hombres de la iglesia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas obrando, Dios. Señor, te pido en esta hora que el hombre deje el orgullo, que deje su orgullo, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos, Señor, someternos a ti, someternos a tu voluntad.
Señor, te pido en esta mañana, Espíritu Santo, vamos, si tu mujer vas a orar por tu esposo, y no, Padre, no, vas a orar y vas a decirle, Señor, que él deje el orgullo, que se someta a ti, Dios, que se someta a tu voluntad. Señor, que ese hombre sea un líder, un proveedor en la casa, que no sea una piedra ahí en mi zapato, que no sea el que a toda hora causa crisis en el matrimonio, porque no se somete al jefe, porque no maneja las finanzas, porque toda hora vive peleando en el trabajo y de todas partes lo sacan o se sale y le dicen, hey, no me llame, yo lo llamo, y crea crisis en la casa. Ese hombre que mantiene ahí durmiendo aperezado, sí, trabaja duro, sí, trasnocha, sí, es verdad. Pero Dios, hoy oramos para que saques ese estancamiento de estos hombres, Señor. Señor, te lo pido en esta hora. Hombres, sometámonos a Cristo, así como Cristo se sometió al Padre. Sometámonos a Dios. Es verdad que dormimos, la gran mayoría se la pasan es así, trasnochados, durmiendo, y no pagan el precio. Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que tal, hombre, si tú oras por ti mismo, si te ofendiste conmigo, no sé, pero lo que yo quiero y el Espíritu Santo es eso. Y de nada sacas con ofenderte. Toma responsabilidad de tu casa. Varones, tomen responsabilidad de sus hogares. Tomen responsabilidad de su esposa, de sus hijos. Que su esposa se acueste a dormir tranquila porque hay un hombre en la casa, hay un líder. Que sus hijos se puedan llamar a papá y saber que están protegidos porque hay un hombre en casa, un papá, no un patán, no un muñequito, sino un líder que resuelva. Vamos, varones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ya deja de andar por los rincones y toma tu posición. Restaura tu identidad. Restaura esa identidad de hombre, de varón que Dios nos dio. El diablo nos ha querido arrinconar, nos ha querido apaciguar. Por eso hoy las mujeres jóvenes no se quieren casar, porque no encuentran hombres con quien casarse, porque dicen, es que todos son unas fresitas, es que todos son unos tontos ahí, unos bobos. Yo trabajo, yo gano, yo hago más. Y por eso es que muchos no piensan ni en el matrimonio, ni en buscar a nadie, porque todos son unos tóxicos y no hay un liderazgo fuerte. Señor, te lo pido en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Yo clamo a ti, oh Dios de los cielos. Señor, varones que tienen que ir a hablarle la mamá por ellos, o la esposa, porque ellos agachan la cabeza y la esposa es la que va y toma y habla. Señor, que se cambie eso, Dios, en esta iglesia. Hombres, Señor, que toman el liderazgo, que imitan a Pablo, que imitan a esos hombres de Dios como ellos imitaron a Cristo, para que lleguemos a ser como Cristo. Señor, te lo pido en este día, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pido en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido que los bendigas. Yo levanto mi mano para bendecir a esta iglesia y te pido que tu gracia y tu bendición sea derramada sobre cada uno, Señor. Y que esta palabra no la echemos en saco roto, no la echemos al olvido, no la echemos allí, Señor, sino que ahí, Dios de los cielos, te lo pido, Jesús de Nazaret, Señor. Gracias yo te doy a ti.